Buenas tardes a todos. Quería empezar por disculparme por no poder participar en tiempo real hoy. A última hora surgió un compromiso en el trabajo al que no pude faltar y por esa razón tuve que mandar ya grabada la presentación. Para presentarme, mi nombre es Jorge Torrellarte. Soy director de operaciones para Operagro SA, donde manejamos aproximadamente 580 hectáreas de café arábico y 560 hectáreas de café robusta en el departamento de Alta Verapaz de Guatemala. Desde el 2017 hasta principios de este año también estuve a cargo de una operación familiar de alrededor de 500 hectáreas de café arábico en el departamento de Sololá. Muchas gracias al Zamorano por darme la oportunidad de participar en este foro. Para mí va a ser un gusto exponerles sobre la experiencia que hemos tenido en nuestras operaciones en la mecanización de procesos de cosecha y post cosecha. La mecanización de la cosecha y post cosecha es la innovación clave para superar los mayores desafíos enfrentando a la caficultura de la región. Los desafíos para la caficultura son varios, pero en mi opinión los más importantes son los siguientes. El primero es la mayor presión de plagas y enfermedades. Desde la explosión de la roya en el 2011-2012 se vio la necesidad de renovar eh, la mayoría de plantaciones que tenían variedades susceptibles a la roya con nuevas variedades resistentes. Eso ha traído muchos beneficios también. Estas variedades son más productivas, pero también han requerido de mucho tiempo y capital. Y para que valga la pena esta inversión, operaciones cafetaleras necesitan ser rentables a largo plazo y para que haya un retorno a la inversión. El segundo desafío que se está enfrentando ahorita la caficultura en la región es el periodo prolongado de precios bajos que se vivió en la última década, mientras que algo que sí fue constante fue que el alza en costos. Em, para dar el ejemplo de Guatemala, el rubro más importante de costos en nuestras operaciones es la mano de obra, y de 1996, que fue cuando se empezó la operación en Sololá, hasta la fecha, el salario mínimo en Guatemala subió más del 600%. A pesar de que el año pasado hubo un respiro en los precios, el valor real de estos todavía no ha subido de igual manera. Los 230 dólares por quintal hoy no valen lo mismo que valían en el 2011 o en el 97, especialmente con la gran subida de precios que han habido en los insumos más importantes, como el fertilizante y el herbicida, que varios fertilizantes subieron más del 300%. Otro desafío importante que nos estamos enfrentando actualmente son los requisitos cada vez más difíciles em, de parte de las certificaciones que exigen los compradores. Estos requisitos son especialmente exigentes en lo que es la cosecha y beneficiado, y especialmente con los cortadores que uno contrata para la cosecha. Y finalmente, el mayor desafío que nos estamos enfrentando actualmente es la falta de mano de obra calificada, especialmente para la cosecha. Solo hace 3 años el problema era completamente lo opuesto. En la operación de Sololá nos tocaba agradecerle a mucha gente que venía interesada en cortar a la operación, pero desde el 2020 se empezó a ver el cambio y el año pasado sí
Inesperadamente llegó diciembre, que es cuando normalmente nosotros contratamos 40, incrementamos 40% más de la gente ya contratada en noviembre para terminar la cosecha con un mes fuerte ese mes, pero fue imposible poder conseguir eh, este nuevo grupo de gente. Estuvimos obligados a terminar la cosecha con la gente ya contratada, y si no hubiera sido por la decisión de que en el 2019 empezamos a mecanizar procesos de la cosecha, estoy seguro que no hubiéramos podido terminar la cosecha pasada satisfactoriamente. Gracias a esta decisión en el 2019 se logró cortar la cosecha pasada, que fue por suerte muy buena, y en la cual pudimos aprovechar los buenos precios. El problema de la falta de gente cada vez está peor, y, y sigue empeorando. Uno escucha en Sololá, en Alta Verapaz y en todas las regiones aquí cafetaleras que cada día se va más gente a los Estados Unidos, que es una de las razones más importantes, en mi opinión, por la que cada vez está siendo más difícil conseguir la gente. Y yo creo que va a ser fundamental innovar en los procesos de la cosecha y beneficiado para poder seguir siendo exitosos como caficultores en la región, y no importa qué hagamos en el campo, si es que no logramos cosechar lo que estamos produciendo, no vamos a poder ser exitosos. Y esto es todavía más importante en estos periodos que por suerte estamos aprovechando buenos precios. La mecanización de la cosecha y beneficiado en nuestra región es diferente a lo que se visualiza normalmente cuando uno habla de mecanización en cosecha, que normalmente es Brasil, con grandes extensiones planas donde un operador con una cosechadora industrial puede cosechar solo él o miles de hectáreas. La mecanización de cosecha y post cosecha en nuestra región es para caficultura de alta calidad, y estos procesos de mecanización comienzan con la separación del grano por color. La decisión que tomamos nosotros en nuestra operación de Sololá en el 2019 fue la de, a finales del 2018-2019, fue la de adquirir una máquina separadora desarrollada por una empresa española que se llama Multiscan Technologies. Ellos desarrollaron la tecnología para olivos, para separar olivos por color, y buscando alternativas en el 2019 vimos un video en YouTube y tomamos la decisión de adquirirla. La idea en ese tiempo, después de casi 10 años de bajos precios, de malos precios y con costos cada vez más elevados, era poder utilizar la máquina para reducir nuestros costos de cosecha, pero como más adelante voy a estar detallando, el uso de la máquina ha resultado en varios beneficios. Em, para, para contarles un poco más de la máquina, su nombre oficial es la Multiscan B20 Cherry Coffee. Em, Ella funciona transportando café desde la tolva inicial sobre una banda acanalada. Al final de la banda se tiene esta caja, pudiéramos decir, con dos cámaras de alta resolución
para detectar el color. Cómo funciona es de que al lado de la máquina se tiene una computadora donde ya fue programado que si las cámaras detectan un color, la instrucción va a ser utilizar aire para expulsar ahí desde esta caja. En cada canal tiene su salida correspondiente de aire aquí. Entonces, si las cámaras detectan verde, la instrucción del programa es expulsar aire en ese canal para sacar el verde para atrás, y lo que no es verde sigue su trayectoria normal. Entonces es un sistema con expulsión neumática con dos salidas. Al, al necesitar esta expulsión neumática, la máquina sí necesita también de un compresor de aire que le pueda estar dando 120 psi a la máquina. Es importante mencionar de que como funciona a través de aire, normalmente funciona bien hasta un porcentaje de alrededor de 30% de verde, porque no es que la máquina no pueda detectar si es que hay más de este porcentaje, pero como el compresor tiene una capacidad instalada, si es que hay más de 30% de verde, aunque le dé la instrucción la compu de expulsar el verde, el compresor se puede quedar sin aire para que lo haga. La capacidad de la máquina es de 350 quintales por hora aproximadamente, y, y hemos nosotros tenido muy buenos resultados con ella, y como les vamos a detallar más adelante. La forma en la que pensamos lograr la disminución de costos utilizando la máquina era reduciendo el número de pasones de corte que se iban a hacer en la operación. Tradicionalmente se hacían de 5 a 6 pasones en una parcela, cosechando solo el grano maduro. En, en esos tiempos separamos hasta el camao o el pintón con la separadora. La idea era poder hacer uno o máximo dos pasones, y en el último pasón pasar cosechando todo lo que estaba en la parcela. De esta manera los cortadores iban a poder ser más eficientes y al cortar más se iba a poder bajar el precio que se pagaba por quintal, y así la finca sale ganando con un costo menor por quintal, y los cortadores también, que aunque se les paga menos el quintal, la, la mayor eficiencia compensa, y salen ganando también hasta más. Ya después de 3 cosechas completas, utilizando la máquina, estos objetivos sí se han logrado, además de también haber reducido considerablemente el número de cortadores que se necesitan para la cosecha. Es importante mencionar también que en la operación de Sololá ya había un beneficio, así como en la gran mayoría de operaciones que hay en la región, que ya son de muchos años. Entonces se tuvo que adaptar el beneficio para poder instalar la, la separadora. Los ajustes que se tengan que hacer van a depender de cómo está la operación. En Alta Verapaz nosotros sí logramos diseñar el beneficio húmedo que se está utilizando con la máquina separadora esta Multiscan desde el diseño inicial.
Pero para explicarles un poco de cómo lo hicimos nosotros en la operación de Sololá, les quería mostrar cómo es el proceso de corte a beneficiado con la separadora por color. Nosotros, al hacer este pasón donde nos llevamos todo el verde y maduro, bueno, siempre pesamos en el campo. Todo se pesa en campo y se vacía en carretones y se manda a granel al beneficio. En el beneficio recibimos el café en estas pilas recibidoras y otro ajuste que se hizo un año antes de que se instalara la máquina también fue de que se reemplazó mucho del transporte y clasificación que se hacía en el beneficio húmedo anteriormente con agua, con helicoidales y cribas. Entonces llega a estas pilas recibidoras y se transporta al beneficio utilizando helicoidales. El ajuste que tuvimos que hacer ya con la multiscan es que anteriormente de la pila recibidora entraba ya al proceso de clasificación por tamaño y densidad y después de despulpado. Ya con la multiscan se tuvo que agregar un helicoidal solo para que retornara el café a la tolva de la multiscan, que se separara ahí por color. Lo que es verde se expulsaba por un lado y lo que era maduro retornaba al proceso que ya se tenía instalado, donde ahí se pasaba por sus respectivas clasificaciones. El café pergamino de primera se paraba despulpando. Después del despulpado pasaba a las desmucigilinadoras y finalmente ya llegaba a las eh, pilas de fermento. Aquí les voy a mostrar un pequeño video de cómo funciona la máquina que creo que les va a poder mostrar mejor todo lo que les platiqué en la diapositiva anterior. Ahí se ve cómo el café llega verde y maduro y verde en campo, cómo en el helicoidal sube a, al primer proceso, que es esa zaranda que nosotros le llamamos la desbasuradora. Ahí tratamos de separar toda la hoja que viene del campo. Ya después retorna a la multiscan. Ahí viene el café verde y maduro. Pasa por la banda canalada. Ahí están las cámaras detectando el color. Esa es la salida del maduro. Todo lo que es maduro pasa de largo. La salida del verde es, digamos, lo que expulsa va al lado opuesto y lo sacamos con este helicoidal a estos carretones. Les quería mostrar ya después el café que ya va a los pulperos, esto ya después de que pasa por una criba ahí que selecciona por tamaño. Entonces este café que están viendo ahorita es todo lo que se llega a despulpar. Ya después de que pasa por todo el proceso, el café que llega a las pilas de fermento, el café de primera, el que ya separó la multiscan y todos los demás pasos que tenemos en el beneficio, llega de esta manera. Como, como logran ver, la clasificación cuando son porcentajes menores del 30% de verde que viene de campos es bastante buena y el pergamino sí, tal vez se ven algunos granitos verdes que se pasan, pero,
pero el porcentaje de error o el porcentaje de verde que se pasa con el maduro normalmente es bastante bajo. Nosotros normalmente llevamos estadística de todos los días y casi siempre que, que tenemos estos porcentajes menores a 30%, el porcentaje de verde que se pasa con el maduro es menor del 3%. Hay veces que llega a 5 o un poquito más, pero en parcelas donde tenemos porcentajes más altos de verde. El otro producto que sale de la multiscan es el verde. Nosotros en la operación, em, ya después de que sale así, lo secamos y em, lo procesamos como, como natural. La experiencia que hemos tenido es de que este café verde se vende de igual manera que un natural de sobremaduro o flote, como lo mencionan también en Guatemala. em, Se vende a los mismos precios que este tipo de café. Lo que sí hemos visto es de que como sale un mayor volumen, muchas veces se logra negociar un poquito mejor, ya que compradores están interesados en, en conseguir un mejor volumen de naturales también. Em, lo importante también aquí es ver de que sí se logra una muy buena separación. También llevamos una estadística del maduro que se pasa con el verde. Normalmente está también alrededor del 5% del maduro pasándose en el verde, pero si hacemos la mate, si por ejemplo en el campo había un 20% de verde y estamos calculando que un 5% de lo que se clasificó como verde es maduro, solo es un 1% del total de ese día que estamos, digamos, de que lo estamos perdiendo como error en el verde. Nosotros vemos que es un margen que sí podemos permitir en la operación. Consideración importante es que en nuestras operaciones hemos utilizado bioestimulantes con el objetivo de tener una maduración más homogénea y así cuando estemos entrando a hacer ese último pasón, el porcentaje maduro va a ser el mayor posible, el de verde el menor posible, porque así uno puede aprovechar todos los beneficios de usar la separadora por color, eso es mayor eficiencia, menos costos y también así aprovechar los beneficios de cosechar más maduro, que son mejores precios que definitivamente el café maduro de primera lavado recibe mejores precios que el verde natural. Em, Nosotros hemos utilizado dos productos, más que todo, son productos de la misma empresa, Innova Global. El primer producto, los dos productos aplicamos de 1.5 a 3 litros por hectárea. Hemos probado diferentes dosis. Estamos contentos con la de tirar 1.5 litros por hectárea de cada producto dividido en tres aplicaciones. El primer producto, el Selecto, lo aplicamos normalmente nosotros tenemos 5 aplicaciones de foliares al año. El Selecto lo aplicamos en las primeras 3. La primera normalmente saliendo de la cosecha, ya cuando está preparándose su primer floración. Y aplicamos en la segunda y la tercera más o menos 60 y 120 días después de esta primera aplicación. El Selecto es un
bioregulador a base de hormonas y ácidos carboxílicos, y el propósito del selecto es lograr un buen amarre y llenado de frutos. El Packard lo aplicamos en la segunda, tercera y cuarta aplicación foliar. El propósito del Packard es garantizar el desarrollo y la permanencia de los granos, em, que, que se desarrollan de diferentes floraciones. Nosotros normalmente tenemos eh, dos o tres floraciones fuertes. Entonces lo que hace el Packard, que es un producto también igual a base de ácidos carboxílicos, algunas hormonas y boro y calcio, lo que hace este producto es fortalecer las estructuras de soporte del fruto. Y la idea es de que cabalmente si hay más de una floración fuerte, normalmente nosotros estas floraciones fuertes que tenemos ocurren 1,5 a 2 meses de diferencia. Entonces lo que queremos es de que el grano de una floración aguante maduro y bien amarrado a la siguiente floración para así poder cosechar esas dos floraciones fuertes juntas con el grano maduro, que, que lo importante ahí sería que cabal no se termine de secar y que no se, y que si se seca o que si ya se empieza a secar, que no se vaya a caer el grano. Estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido con estos productos, y sí ya forman parte de nuestro programa fitosanitario. Lo que queremos ver en el campo es esto, son bandolas que seguramente tuvieron diferentes floraciones, pero que al llegar al tiempo de cosecha, a pesar de que tal vez en la bandola hay algunos granos que se ven más en una etapa tal vez un poco más adelantado, unos ya más uva, que, que sí la mayoría esté maduro e idealmente el porcentaje de verde va a estar alrededor del 20%. Estas fotos son lo que sería ideal. Aquí hemos tenido algunas ocasiones que sí entramos casi que en el momento óptimo de maduración de toda la plantación, y a pesar de que estamos haciendo un pasón fuerte, todo pareciera estar casi que en la misma etapa de desarrollo. Entonces les vuelvo a mencionar que sí estamos muy contentos con estos productos. Estamos viendo que otras alternativas hay para lograr esta maduración más homogénea, más pareja, y así poder cortar la mayor cantidad de maduro posible. Nos comentaron un poco sobre el uso de madurantes, pero también hay que tener cuidado de que el cambio que uno ocasione en los granos con estos productos no solamente sea el cambio de color, digamos, de que no solo queremos que el grano esté todo rojo o uva, o que no esté verde, sino que sí queremos que se termine de desarrollar bien en la planta. Entonces, sí hemos visto con estos productos y con el Packard de que sí, cabalmente, es la primera floración fuerte, nos empieza a madurar, está maduro ya unos 15, 20 días, después pasa uva y sí nos aguanta ahí en ese periodo de uva y hasta sus 10 días más, casi que el mes desde que se empieza a madurar, y le da chance a la siguiente floración fuerte que madure también, y así poder cortar las dos juntas.
Entrar más a detalle de los resultados que se han logrado con la Multiscan, como les mencioné, sí, desde que se implementó el uso de la Multiscan se logró una reducción de costos directos de cosecha. Estos costos directos básicamente son lo que se pagaba por quintal. Antes se pagaba un monto, se logró bajar a la mitad de lo que se pagaba y todos salimos ganando, salió ganando la finca y salieron ganando los cortadores porque ellos incrementaron su rendimiento por más del 50, bueno, más del 100%. Empezaron a cortar más del doble de lo que normalmente se lograba cortar. También hubieron reducciones de costos indirectos de cosecha y post cosecha. Más adelante voy a detallar un poquito más cómo se lograron esas reducciones de costos. Em, Como les mencioné ya también, el uso de la multiscan y el aumento de estas eficiencias de corte da oportunidad a mayores ganancias para los colaboradores durante la cosecha. También se logró una reducción considerable en el número de cortadores necesarios para la cosecha. Todo esto se, bueno, todo esto es una gran herramienta para poder cumplir los requisitos con las certificaciones. Para todas las certificaciones es importante eh, el tema de cómo uno tiene las condiciones para los cortadores, de cuánto están ganando, de que si son trabajadores eh, migrantes que tengan las condiciones adecuadas para estar bien en la finca. Al reducir el número de cortadores que uno necesita para el corte, pues uno puede darle o es más accesible darle un mejor trato a los cortadores que sí necesita tener uno. Em, También otro cambio importante en la operación que ocurrió al tener la separadora es que nosotros logramos con nuestro equipo permanente eh, de colaboradores, los que están trabajando todo el año con nosotros, que ellos también sean un grupo importante de, de la cosecha. Entonces eso también, digamos, al ellos poder hasta ganar más de lo que ganan normalmente durante la cosecha, em, nos ha traído otro beneficio a nosotros y a ellos también. Em, otro punto importante que vemos es de que la calidad de nuestro café se ha mantenido. Todo lo que separa la máquina, digamos, todo lo que se mantiene como café de primera y pasa al proceso eh, húmedo de despulpado y lavado, sigue manteniendo su calidad. Y finalmente, al utilizar la separadora, a pesar de que nosotros no hemos mecanizado la cosecha en sí, eh, la clave para poder seguir eh, buscando nuevas innovaciones en todo el proceso de la cosecha es lograr esta separación, porque como ya les mencioné, lo que queremos mantener siempre en la región, que es bien importante, es nuestra calidad que nos diferencia con el café de otras partes. Entonces, al tener la separadora por color, pues uno ya puede buscar qué otras innovaciones hay en, en el mercado, qué se le puede ocurrir a uno para mejorar todavía más las eficiencias del corte, que como ya mencioné anteriormente, es algo fundamental
para estos tiempos en los que si el año pasado fue difícil conseguir gente, pues estamos esperando que sea todavía más difícil para la cosecha que se viene, ya que sí es a diario que escucha uno de la gente que está migrando al norte. Ya no solo es de los trabajadores migrantes que uno ha escuchado que ya no se consiguen, sino que uno ve ahí eh, en la vecindad que cada, cada día alguien nuevo está migrando. Entonces sí es algo fundamental que vamos a tener que hacer como caficultores, de ver cómo podemos innovar en la cosecha para mejorar las eficiencias de los colaboradores que van a estar con nosotros en la cosecha. Para ponerle números a algunos de estos resultados que les mencioné, quería mostrarles un poquito de los resultados que tuvimos en cosechas que no tuvimos la multiscan y otra similar con la que sí se utilizó la multiscan, y de la última cosecha que pasó en la operación de Sololá. La primera cosecha completa donde utilizamos la multiscan fue la 2019-2020, donde cosechamos 106 quintales. Esto fue bien similar a lo que se cosechó en el 2017, donde no se utilizó la multiscan. El número de cortadores contratados para esa cosecha en el 2017 fueron 2.190 versus los 836 que se contrataron para todo el periodo en la cosecha 2019-2020. Estos 836 no es que estuvieran contratados siempre, aproximadamente unos 500 en promedio estaban yendo a cortar en esa cosecha. En el días de corte, para la cosecha 2017-2018, que se cosecharon los 100.000 quintales, fueron 142 días. Para la cosecha 2019-2020 fueron 88 días. De esta manera es que se logran reducir los costos indirectos de cosecha y beneficiado, porque, por ejemplo, lo que hace uno al cosechar todo parejo es de que todos los días hay un buen corte. Entonces, digamos de que con el método tradicional, tal vez en la cosecha uno tenía 1 o 2 semanas pico. Ya con este método de corte que empieza uno a hacer ese último pasón, básicamente se va por toda la finca haciendo el pasón. Entonces uno tiene un mes y medio de pico, de que todos los días se entra a una parcela y se corta todo lo que tiene. Entonces es mucho más eh, eficiente todo, el uso de los tractores, todo el proceso en el beneficiado normalmente es igual, está subutilizado, en los picos está utilizado a su capacidad máxima y después baja otra vez y está subutilizado. De esta manera uno logra utilizar todos sus activos a su capacidad máxima, incrementando su eficiencia. Por ejemplo, nosotros en nuestras operaciones, el beneficiado, la energía del beneficiado la conseguimos usando plantas generadoras de ICE. Entonces, esas plantas las tenemos que encender si estamos despulpando 100 quintales o si estamos despulpando 3.000. Mientras más estamos procesando, eso quiere decir que el combustible que le estamos poniendo a la planta se va a utilizar de una mejor manera, y así logramos reducir también nuestros costos por quintal pergamino.
Entonces, para seguir con la comparación, en la cosecha 2017, en el día pico se cosecharon 1964 quintales con 809 personas para un promedio de 2.43 quintales por persona. En la 2019-2020 se cosecharon en el día pico 3.630 quintales con 651 cortadores para un promedio de 5.58. Para la cosecha pasada fue una cosecha muy buena, con menos áreas de lo que se tenía en el 2019, con un rendimiento similar por hectárea. El total de cortadores contratados durante todo el periodo fue 560. Ese es el número que nosotros queríamos tener en promedio todos los días a partir de diciembre para lograr la cosecha con las condiciones ideales, pero ya al no conseguir la gente estuvimos más o menos promediando entre 300 y 330 personas cosechando ahí todos los días. Tuvimos 95 días de corte, sí, al no conseguir estas personas que queríamos de más, sí se alargó un poco la cosecha de lo que teníamos esperado, pero sí se nos sacó un poco más de café de lo que queríamos, pero todavía todavía lo consideramos un éxito a pesar de que sí se alargó un poco. En el día pico cosechamos 1967 quintales con 367 personas para un promedio de 5.36 quintales por persona. También quería mostrarles de lo que mencioné de la oportunidad de los colaboradores de ganar más durante la cosecha y de mostrarles la magnitud de esa mejor eficiencia que se logra. Estos solo son 21 personas de los que colaboraron con nosotros, pero el, para nosotros es también algo que nos da mucho orgullo que hayan bastantes personas que logren cortar esa cantidad de quintales con esa eficiencia y que logren ganar también esa cantidad de dinero durante la cosecha. Para comparar el salario mínimo en Guatemala por día es ahorita 94 quetzales, entonces todas esas personas están ganando bastante más que este salario mínimo. A las personas que tengo ahí con la letra en rojo, es parte de los que les mencionaba, que son del equipo permanente de nosotros, los que trabajan todo el año con nosotros. Para nosotros también es bien importante que ellos participen en la cosecha para que también pues ellos logren ese periodo con una mejor pues un mejor ingreso diario y además si es que también este equipo fijo que tenemos contratado durante todo el año está cortando, también logramos ahí unos ahorros porque no le vamos a tener que estar pagando digamos que no estamos pagándoles a ellos en el periodo que no estamos teniendo que contratar a más gente para cortar los quintales que ellos están logrando cortar. Este cambio es algo que se logró hacer hasta mejorar estas eficiencias del corte. Solo para terminar de resumir lo que tiene esta tabla, solo estas 21 personas cosecharon 9.800 quintales, entonces sí es
es una gran cantidad para un número pequeño de personas y es y da una idea de lo que se pudiera lograr viendo cómo uno logra mejorar todavía más las eficiencias. La preocupación mm, más grande creo yo que se tiene cuando uno escucha de hacer este cambio en el proceso es de que uno va a cosechar menos maduro, eso va a significar menos ingresos porque el verde se vende, el natural de verde o de flote se vende más barato. Em, y sí, eso sí no se puede negar, pero quería yo demostrar también aquí con algunos ejemplos cómo la reducción de costos por mayores eficiencias en corte y en beneficiado compensa esta pequeña caída de ingresos. Aquí hice un ejemplo con 25,000 quintales de corte con diferentes porcentajes de verde. Nosotros siempre teníamos alrededor de 5 a 8% de verde que cortamos sin, sin importar si es que estamos utilizando la multiscan. Anteriormente este verde eh, se tenía que separar eh, a mano y todavía hacía más ineficiente el proceso. Pero utilizando los mismos rendimientos y solo cambiando lo que se paga en el corte, que normalmente el último año nosotros estuvimos escuchando que se estaba pagando a 30 el quintal. Nosotros em, promediamos, depende cómo esté la situación, entre eh, 30 a 35, pero normalmente es a 30 el quintal. También el costo de proceso de maduro a pergamino se nos redujo más o menos em, un 20%. em, hay, em, un 20%, entonces 16 a 20% de 60 quetzales el quintal pergamino se logró reducir a 50. Solo con estos cambios, a pesar de que se vende menos café de oro exportable a un mejor precio, pues y se vende más natural a precios más bajos, se logra un mejor resultado. Esto solo considerando los ingresos totales y los costos de corte y de beneficiado, sin considerar los costos de mantenimiento a las plantaciones. Pero ese costo de mantenimiento debería de ser igual si es que se está utilizando o no la separadora por color. Conforme hay más volumen, estos beneficios de la reducción de costos directos por cosecha y de los indirectos de la post cosecha son todavía mayores. Aquí si vemos el método tradicional versus con la multiscan con 50,000 quintales, vemos que uno más o menos pudiera salir mejor como por $120,000, cuando el costo de la maquinaria está aproximadamente la mitad de eso. Y estos ejemplos, viéndolos con los precios actuales del mercado, con aproximadamente 230 quintales oro $200, $230 por quintal oro de primera y $71 por quintal de cereza natural. Quería enseñar un ejemplo con un corte similar al que tuvimos en el
2019 de 100.000 quintales. Definitivamente mientras más volumen, más ahorros logra uno. Y en este ejemplo también puse precios más elevados de la primera. Normalmente cuando hay precios más elevados de la primera también es así con los naturales, pero en ese caso igual no importa que el precio esté más elevado, aunque uno esté cosechando el 20% de verde en lugar del 6.5 o 8%, sale mejor eh, poder ahorrarse la mitad de lo que uno estuviera pagando en el corte y tener esos ahorros en los costos indirectos que vender más café de primera. Uno sale aproximadamente unos 150.000, 140.000 dólares mejor usando la Multiscan, y eso sin considerar de, lo de la gente, que al final eso creo yo que es lo más importante a considerar, que especialmente en operaciones con mucho café, pero ya en todas las operaciones em, cada vez está siendo más difícil conseguir la gente, pero para quitar un poco la pena de qué es lo que pasa cuando uno tal vez cosecha un poco más de verde, pero, pero sí en nuestra experiencia y por los ejemplos que podemos ver haciendo algunos números, sí compensa la reducción de costos que uno va a tener con lo que va a dejar de ganar por cosechar menos café de primera. Otra preocupación importante es la calidad, que si es que se va a poder mantener la calidad cosechando y procesando el café de esta manera. Nosotros ya después de varios años estamos más que convencidos. Hemos catado nuestro café, seguimos manteniendo muy buenas calidades y lo importante es que los compradores están satisfechos. Ah, pues nosotros anteriormente, antes de tener la separadora, estuvimos mucho tiempo con contratos a precios fijos, a unos niveles que, que no eran los que hubiéramos querido. Pero ya al tener esta máquina hemos salido a buscar nuevos mercados, hemos dado muestras y hemos logrado resultados mucho mejores de los que hasta nos esperábamos, con diferenciales de 70 eh, más 70 arriba de la bolsa de Nueva York, o con precios fijos de niveles ya mucho más elevados a los que estábamos obteniendo anteriormente. Entonces sí, estamos completamente convencidos de que la calidad no es afectada por el uso de la separadora. Finalmente quería dar un poco más detalles sobre los cambios que hicimos en el beneficio ahí, sustituyendo el uso del agua para el transporte y clasificación del café. Para dar una idea, nosotros estábamos calculando que utilizábamos alrededor de 1.500 a 2.000 litros por cada quintal pergamino de agua por cada quintal pergamino que procesábamos. Estos ahora los hemos reducido a alrededor de 100 litros por quintal pergamino. Utilizamos agua solo en dos partes del proceso. Uno es de que después de que el café pasa por esa primer criba seleccionadora por tamaño, utilizamos un sifón donde de ese café chiquito separamos el café denso. Tradicionalmente lo que se hace y lo que hacíamos en nuestro beneficio era de que todo el café que ingresaba pasaba por un correteo inicial de entrada
y después todo el café también pasaba por ahí por un sifón en donde el café denso, bueno, el café que flotaba, el menos denso, se separaba de todo el café bueno. Ahora nosotros hacemos el proceso un poquito, bueno, lo hacemos casi que al revés, de que utilizamos esta criba para separar por tamaño. La mayoría del café que flota es café chiquito, entonces tratamos de separar este café chiquito del café bueno, que es el que vimos anteriormente, que sale de la criba para ir a los despulpadores. Entonces, de este café chiquito, lo mandamos a un sifón, ya donde utilizamos poca agua que también reciclamos. Y en este sifón separamos el café denso del que flota en lugar de separar. Entonces es mucho más eficiente también y hemos logrado algunos rendimientos muy buenos utilizando de esta manera porque es más fácil separar un poco de café denso del café que flota que todo el café que flota de todo el café bueno. Entonces, para mostrarles unos videos también de lo que estoy mencionando, ya esto es esto que se ve aquí es el gusano que atrae el café de la Multiscan. Gusano pasa de arriba, ahí se ve el café que se va a los pulperos. Después de que va este café a los pulperos, en el café despulpado tenemos un sistema de circuito cerrado que todo el café que no se despulpa, este que se ve aquí y que se ve en el video, pues sigue en esta zaranda y viene este gusano y regresa al sifón en donde hacemos esa separación del café denso del que flota. Entonces digamos que el café chiquito y este café que no se despulpa en el primer pasón regresa a ese sifón, recuperamos el bueno, lo pasamos en un pulpero repasador y recuperamos todo lo que es pergamino bueno de ese flote. Ya todo esto y llega ahí a las pilas de fermento. Entonces, ese sería el proceso. Como se dan cuenta, también utiliza muy poca gente. Nosotros tenemos 3 personas por turno de despulpado, lo que sí nos ha tocado hacer de repente cosechando más por día es tener 2 turnos. Entonces, ya cuando empieza el pico de cosecha son 6 personas en el área de despulpado, 3 por turno, pero es mucho menos de lo que se utilizaba anteriormente. Entonces también es un punto importante eh, de lo que se puede lograr en el proceso. Utilizar esta cantidad menor de agua también es otro punto importante para, o otra herramienta ahí importante para estar bien con las certificaciones y todo esto es una manera en la que uno solo está ajustando un poco los procesos ya existentes del beneficiado, pero de cierta manera está mecanizando el proceso post cosecha y así logrando utilizar
mucho menos gente para todo el proceso. Ya después de que nosotros sacamos el café de las pilas, nosotros utilizamos una aventadora de café. eh, bueno, utilizamos una lavadora horizontal, después la centriflux y finalmente una aventadora de café, que es la que lleva el café a las guardiolas o secadoras rotativas que usamos para secar el café. Entonces, todo este proceso se logra con muy poca gente. Ya, ya para el secado, para manejar las cargas y las descargas de las guardiolas, aproximadamente estamos necesitando unas 6 personas también por turno ahí de secado, más 3 personas por turno también de fogoneros o personas que están encargadas de llevar el control ahí de los hornos y de las temperaturas y humedades del café en las guardiolas. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de presentarles nuestra experiencia con la separadora por color Multiscan. Y disculpas nuevamente por no poder presentarles en vivo. Em, Cualquier consulta estoy a las órdenes. Aquí dejo mi contacto, mi correo y mi celular por si tienen cualquier consulta o cualquier cosa. También aprovecho la oportunidad de comentarles que después de haber traído em, después de haber sido la primera empresa en traer esta separadora aquí a la región, pues Multiscan nos dio la oportunidad de ser distribuidores. Y si alguien, cualquier, cualquiera de ustedes tiene algún interés sobre escuchar más de la maquinaria o sobre cotizaciones del momento para la máquina, también estoy a las órdenes para poner, para ponerlos en contacto también ahí con, con la empresa en España y para poder hacerles llegar estas cotizaciones. Muchas gracias nuevamente y feliz tarde.